vamos a dar, como dije, ya la unidad 8. Los objetivos que vamos a tener en cuenta para esta unidad va a ser conceptuar vitaminas, provitaminas, la avitaminosis y también las antivitaminas. Vamos a saber a qué se refieren estos términos técnicos, digamos, ¿sí? Vamos a diferenciar a las vitaminas y vamos a clasificarlas, comprender la importancia biológica de estas vitaminas, por qué las estudiamos y las patologías relacionadas a las avitaminosis. Entonces, esto es lo que vamos a ver tanto en la clase de hoy como en la siguiente clase. Cuando hablamos de propiedades generales, tenemos que saber qué son las vitaminas, ¿cierto? Son compuestos orgánicos de estructura química variada, relativamente simples, distintos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando se descubrieron a las vitaminas y se fueron estudiando sus estructuras, se pudo notar que no entran dentro de una clasificación que podría colocarlas como carbohidratos o como lípidos o como proteínas. Eran estructuralmente diferentes, ¿sí? Y de una estructura, digamos, simple. Y no todas las vitaminas tampoco son iguales, o sea, no eran como los carbohidratos que tenían esa estructura, digamos, estándar, ¿sí? Las proteínas también, entonces no entraban dentro de la clasificación de estos compuestos que son, ustedes ya saben, muy importantes para nuestra salud, ¿cierto? Para el mantenimiento de nuestro organismo. Cuando se estudió, o sea, cómo se descubrió a estas vitaminas, fue justamente teniendo en cuenta estos carbohidratos, lípidos y proteínas. Se hizo un estudio, unos químicos hicieron un estudio con animales, con ratas específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban? ¿Cuál era la teoría? Que un individuo, un ser vivo, ya podía tener un buen desarrollo, una buena salud, teniendo una buena provisión de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que eran las macromoléculas, digamos, más importantes, aparte de algunos minerales y agua, por supuesto. Entonces, se pensaba que con eso, básicamente, los individuos ya podían desarrollarse perfectamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Sometieron a estas ratas a una dieta estricta, purificada, solamente de carbohidratos, lípidos, proteínas, agua y algunos que otros minerales. Entonces, ellos dijeron, de esto, con esto ya es posible tener un buen desarrollo. Y se dieron cuenta que no era así. A medida que pasaba el tiempo del experimento, estos animalitos empezaron a tener algunas manifestaciones de patologías, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Dieron otra vez los alimentos normales, digamos, sin purificarlos, sin sacar solamente su carbohidrato, su lípido, ya los alimentos completos así, digamos, naturales. ¿Y qué ocurrió? Estas ratas se recuperaron y volvieron a ser totalmente normales, ¿sí? No presentaron más síntomas. Y esto entonces les llevó a pensar que aparte de carbohidratos, aparte de lípidos, aparte de proteínas, agua, hay algo más que es importante para el mantenimiento de la salud de este ser vivo. Entonces, fue que continuaron los estudios y en algún momento ya se pudo identificar a una vitamina que fue justamente la tiamina, que es un compuesto que tiene un grupo amina, ¿sí? Por eso es que se le llamó amina vital, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de vitamina. Entonces, esta fue la primera de muchas, ¿cierto? Entonces, ahí descubrieron y dijeron, bueno, existe, aparte de las proteínas, carbohidratos y demás, otros compuestos que son esenciales para nuestro organismo. ¿Y dónde lo encontramos? Se encuentran en alimentos naturales, en concentraciones pequeñas. Nosotros encontramos estas vitaminas en alimentos naturales, frutas, verduras, ¿sí?
carne, leche, huevo, estos alimentos tienen una variedad de vitaminas, ¿sí? Y son importantes su consumo porque participan en numerosos procesos fisiológicos, ¿sí? Y son esenciales para mantener la salud y el crecimiento normal de los seres vivos. Sin esto, sin estas vitaminas, nosotros no podemos mantener un funcionamiento correcto de todos estos procesos químicos que van desarrollando nuestras células justamente para el mantenimiento de la salud. Entonces, es importante, es imprescindible el consumo de estas vitaminas, aunque sea en pequeña cantidad, aunque consumimos poquito, ya es súper importante para nuestra salud. No pueden ser sintetizados por el organismo, deben ser provistas por los alimentos. Como nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, a los carbohidratos, ¿cierto? Carbohidratos nosotros consumimos con los alimentos, metabolizamos. Si por alguna razón no consumimos carbohidratos, digamos, dietas muy estrictas, dieta cetogénica, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace? Elimina carbohidratos y da proteínas y lípidos. Entonces, estas dietas, digamos, drásticas, radicales, hacen que forzar al organismo a sintetizar los carbohidratos que el organismo precisa a partir de otros compuestos, ¿sí? Porque nosotros necesitamos carbohidratos, habíamos estudiado eso. Entonces, ahí, por ejemplo, el organismo tiene la capacidad de sintetizar compuestos, en este caso carbohidratos del ejemplo, entonces carbohidratos a partir de otros compuestos. Nosotros con las vitaminas básicamente no podemos hacer eso. Necesitamos indefectiblemente consumirlas con los alimentos, a excepción de la vitamina D, que sí tiene otro proceso, pero vamos a ver también un poquito más adelante cómo es que trabaja este proceso de metabolismo de la vitamina D. Pero las demás prácticamente necesitan ser ingeridas con los alimentos. No tenemos nosotros la capacidad de sintetizarlos. Cuando no son aportados con la dieta, o sea, cuando no consumimos estas vitaminas con los alimentos o no son absorbidos por el intestino, se desarrolla en el individuo un cuadro patológico de carencia denominado avitaminosis. Es decir, que si nosotros no consumimos alimentos que tengan vitaminas, ¿sí? Por estas dietas estrictas o algún desequilibrio que podamos tener, o no es absorbido a nivel intestinal. Podemos consumirlos, pero hay un problema, digamos, preexistente, por lo cual la absorción está limitada o está cortada. Entonces, de esta manera, nuestro cuerpo va a presentar un cuadro patológico característico de una avitaminosis, o sea, una carencia de vitaminas. Un ratito. Entonces, a las vitaminas es importante consumirlas con los alimentos naturales porque no somos capaces de sintetizarlas y son realmente esenciales para mantener la salud normal y el crecimiento también de los seres vivos. Cuando por alguna razón no podemos absorber estas vitaminas, llevaría entonces a desarrollar un cuadro patológico. ¿Y cómo trabajan? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan estas vitaminas? Aunque se los conozca por su carácter de nutrientes especiales, las vitaminas no desempeñan funciones energéticas. Ustedes recordarán cuando estudiamos tanto carbohidratos como lípidos, decíamos, ellos son los que nos aportan energía. Carbohidratos, 50-60% de la energía que nosotros utilizamos viene de carbohidratos. Todos los carbohidratos que ingresan vamos y van a ser utilizados para energía, vamos absorbiendo y utilizados para energía. Si hay un exceso de carbohidratos, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo de almacenamiento, ¿sí? De almacenamiento. Y también habíamos dicho de los lípidos, ¿sí? De los lípidos también. Nosotros los ingresamos
los consumimos, degradamos, va directamente a almacenamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que mantenemos carbohidratos como fuente energética, los lípidos entran en segundo lugar. ¿Sí? Si no hay suficiente carbohidrato, se gasta mucho, ahí entra los lípidos a suplir, dar la energía necesaria. Entonces, todos los lípidos que ingresamos directamente al almacenamiento y si es necesario, ya aportan energía, o sea, salen y pasan por procesos metabólicos donde obtenemos energía y mucha más energía que de carbohidratos, ¿recuerdan? Entonces, esos eran los compuestos energéticos. Las vitaminas no desempeñan funciones energéticas. ¿Sí? Hay personas que ya me preguntaron y me dicen, profesora, yo estaba con cansancio, debilidad, estaba sin ánimo, sin ganas, todo, empecé a tomar unas vitaminas y ya estoy mejor, ¿sí? No es la vitamina la que está dando aquella energía, ¿sí? Lo que hacen las vitaminas son acompañar o ser parte de procesos químicos donde nosotros vamos a descomponer, por ejemplo, estos carbohidratos para utilizarlos como energía. Entonces, el proceso de generación de energía se ve favorecido. Y ahí decimos, nos sentimos mejor, tenemos más ánimo y podemos desarrollar más actividades. ¿Sí? Entonces, no es la vitamina en sí, sino que la vitamina lo que hace es ayudar a que muchos procesos se lleven a cabo de manera más eficiente. ¿Sí? Y eso es lo que nos da a nosotros esa vitalidad, digamos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Su notable actividad en concentraciones muy pequeñas asemeja más bien a hormonas, catalizadores, recuerdan enzimas y a otros reguladores metabólicos. Entonces, como nosotros necesitamos a estas vitaminas en una mínima o pequeña cantidad, su función o su trabajo se parece a hormonas. Las hormonas también, la misma forma. No es necesario una gran cantidad de hormonas para ir estimulando ciertos procesos, ¿cierto? Entonces, de esa manera hay algunas enzimas que actúan parecido a hormonas. Estructuralmente no lo son. ¿Sí? Entonces, las vitaminas tienen diferentes funciones de acuerdo a los procesos que acompañan. Son también parecidos a catalizadores, dice enzimas. Ustedes saben que las enzimas no son vitaminas, las enzimas son proteínas, cadenas de aminoácidos. Entonces, hay vitaminas que parecen, o sea, que su función asemeja a una enzima. ¿Por qué? Porque ayuda a ser realizado un proceso en alguna parte de las células. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que trabajan las vitaminas, acompañando algunos procesos como sustancias que tienen como una función parecida a hormonas o acompañan a enzimas también, ¿sí? O a otros reguladores metabólicos. Las vitaminas participan en diversos procesos fisiológicos. ¿Cómo qué? Como integrar sistemas enzimáticos, como coenzimas, o actúan de modo, como dije, similar a hormonas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de coenzimas, ¿sí? Hay personas que me preguntaron específicamente de carbohidratos, eso que les dije, da energía. Yo estoy cansado, tomo vitaminas, ya estoy súper bien, me da energía. Lo que ayuda es, por ejemplo, en esta parte dice como coenzimas. Si ustedes más o menos alguna vez ya leyeron, la glucosa, ¿sí? Pasa por un proceso de glucólisis. Entonces se degrada y obtenemos piruvato, que es un compuesto químico también, que es un metabolito, ¿cierto? Entonces eso va a transformarse en acetilcoenzima A. Ahí pasa por otra pequeña ruta metabólica que justamente tenemos un sistema enzimático, ¿sí? Un grupo de enzimas que va a realizar una función que es la de la transformación de piruvato a acetilcoenzima A.
Entonces, ahí, por ejemplo, hay una vitamina que forma parte de ese sistema enzimático, de ese grupo de enzimas, y va a ayudar a que se realice ese cambio, esa transformación, ese metabolismo de piruvato a acetilcoenzima A. Y así como acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y va al final de todo el proceso a generar energía, ATP, ¿cierto? Entonces, nucleótidos energéticos. Bueno, de esta manera es que trabajan las vitaminas. Hay, por ejemplo, también, si ustedes recordarán o conocen al ácido fólico. Esa es una vitamina también. ¿El ácido fólico qué hace? El ácido fólico es una de sus funciones, eh, ser un precursor de un compuesto que se llama tetrahidrofolato. O sea, el ácido fólico se transforma a tetrahidrofolato y ese compuesto tetrahidrofolato es un compuesto utilizado en la síntesis de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas donde nosotros lo utilizamos en nucleótidos que irán a formar parte de ácidos nucleicos. Entonces, su síntesis, su función es la de transformarse para aportar a la estructura de una base nitrogenada. Por eso que, por ejemplo, a las embarazadas, a mujeres que están buscando embarazarse o que ya están en un proceso de embarazo, ¿qué es lo que se les da? Un suplemento vitamínico que contenga ácido fólico, porque ese compuesto es súper importante para el correcto desarrollo, crecimiento de este nuevo ser, ¿sí? Porque está creciendo, está sintetizando numerosos compuestos, entre ellos ácidos nucleicos. Y si hay algún problema en la síntesis de ácidos nucleicos, ustedes ya saben qué consecuencias puede tener, ¿cierto? Entonces, cuanto nosotros más damos esta vitamina, estamos ayudando al correcto desarrollo de ese bebé, ¿sí? Y así, entonces las vitaminas, hay numerosos ejemplos. Las vitaminas tienen eh, funciones variadas justamente porque su estructura es variada. Y de esta manera van a ir trabajando en diferentes partes, digamos, de nuestro organismo. Ok, cuando vamos a estudiar las vitaminas, vamos a ver unos conceptos, unas palabras específicas y tenemos que conocer qué significan esto, ¿sí? Es importante. ¿Qué son los vitámeros? Vitámeros son compuestos diferentes con función o actividad análoga, es decir, sustancias distintas con las mismas propiedades vitamínicas. Estructura, ¿sí? Son diferentes en estructura. Hay algún tipo de diferencia entre dos estructuras, pero que tienen la misma función, trabajan de la misma manera o favorecen a algún proceso de la misma manera. Entonces son vitámeros. Por ejemplo, tenemos vitamina A1 y A2. Ambas son vitamina A, ambas trabajan de la misma manera, cumpliendo las mismas funciones, pueden provenir de diferentes alimentos, pero son estructuralmente diferentes, ¿sí? Entonces, se las conoce como vitaminas, vitamina A1 y A2, porque tienen la misma función. Entonces, vitámeros, compuestos diferentes con función o actividad análoga, misma función. Bueno, ¿qué son las provitaminas? Provitaminas son sustancias sin actividad vitamínica que al ser metabolizados dan lugar a la formación de la vitamina correspondiente. Es decir, un compuesto que nosotros estamos consumiendo con los alimentos, que todavía no es una vitamina, ¿sí? Pero es una estructura que necesita ser metabolizado, transformado, ¿sí? Para dar lugar a la vitamina correspondiente. Cuando hablábamos de enzimas, recuerdan en clases anteriores, decíamos la enzima eh, se puede sintetizar como zimógeno. ¿Qué era el zimógeno? Era una estructura, un compuesto que todavía no era una enzima y estructuralmente todavía no tenía función de enzima. ¿Por qué? Porque necesitaba ser modificado. Había que haber un cambio en su estructura, se liberaba
el sitio activo y de esa manera ese compuesto, ese zimógeno, se convertía en enzima. Lo mismo ocurre con las provitaminas. Sustancias es una estructura, es un compuesto que no tiene función de enzima, de vitamina todavía, que precisa ser transformado para tener a la vitamina que corresponde a ese compuesto, ¿sí? Ahí da el ejemplo de los carotenos. Los carotenos, vamos a ver un poquito más adelante, más amplio, pero los carotenos son compuestos que consumimos con los alimentos, son los pigmentos, ¿sí? En las verduras, en las frutas hay caroteno. Y ese compuesto nosotros vamos a transformar por medio de una enzima y vamos a obtener una vitamina de eso, ¿sí? Vamos a ver enseguida el proceso, cómo ocurre eso. Bueno, tenemos las antivitaminas. Antivitaminas son sustancias con una estructura química semejante a una vitamina que actúa como antagonista metabólico, ¿sí? Son entonces unos compuestos también que tienen una estructura muy parecida a una vitamina, pero que en lugar de ayudar, en lugar de favorecer a una reacción química, lo que hace es actuar como antagonista, o lo bloquea o lo, digamos, inhibe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que son estas vitaminas? Sustancias parecidas a una vitamina, dice, tiene una estructura química semejante a una vitamina y que actúa como antagonista metabólico. Como ejemplo, yo coloqué aquí a la avidina. La avidina es un compuesto que hace que se inhiba la absorción de biotina, ¿sí? Ocurre tipo un bloqueo, ¿sí? De la absorción de una vitamina, en este caso la biotina, la vitamina H. Y este compuesto, esta antivitamina, se encuentra en la clara del huevo crudo. Hay personas que consumen el huevo así, crudo, porque para mayor cantidad de proteínas, porque están haciendo una dieta y unos ejercicios, entonces de esa manera consumen el huevo crudo. Ahí encontramos este compuesto, a la avidina. ¿Cómo podemos evitar consumir esta antivitamina? Cocinando el huevo, ¿sí? O hervido, ¿sí? Fervendo, o frito. Entonces, es sensible al calor, se degrada la avidina al calor, por lo tanto podemos nosotros seguir consumiendo las proteínas, los lípidos, algunas vitaminas que encontramos en el huevo, ¿sí? Entonces, ¿qué son las vitaminas? Sustancias con una estructura química semejante a una vitamina que actúa como antagonista metabólico. Y hay muchas, ¿sí? Por seguir el ejemplo que estábamos dando de ácido fólico, el ácido fólico es una vitamina súper importante para la síntesis de ácidos nucleicos, dijimos, ¿verdad? Participa en el proceso de síntesis de ácidos nucleicos. Hay un compuesto que se llama metotroxato. Ese compuesto tiene una estructura química muy parecida a el ácido fólico. Entonces, ¿qué hace ese compuesto? Como es utilizado como medicamento en tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, en las personas o las mujeres que estén en tratamiento de cáncer no deberían pasar por un proceso de embarazo si están consumiendo ese medicamento. Ese medicamento es una antivitamina del ácido fólico. Lo que hace es evitar que el ácido fólico se transforme en tetrahidrofolato. Y ese tetrahidrofolato es el importante para la estructura de la base nitrogenada. Si este medicamento actúa bloqueando eso, que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Si por acaso esta persona, una mujer que esté en tratamiento de cáncer, se llega a embarazar, es muy posible que ocurra incluso un aborto en los primeros tiempos y las probabilidades de que si el embarazo continúa
las probabilidades de que niño, que este embrión, feto, tenga malformaciones son muy altas, ¿sí? Lo mínimo, paladar hendido o alguna otra deficiencia que va a tener este individuo, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque este compuesto actúa como una antivitamina, actúa como un compuesto que evita la formación correcta de estos ácidos nucleicos. Incluso en Estados Unidos, yo estaba leyendo que decía que una persona que está en tratamiento de cáncer se le hace firmar un informe de que está consciente de que se le está dando este medicamento, que es teratogénico, que no debería de estar eh, buscando un embarazo, ¿sí? Y que debe mínimo esperar como 6 meses, una vez que deja de consumir este alimento, para buscar embarazarse, ¿sí? Entonces, porque el riesgo de malformación de este individuo va a ser muy alto, es teratogénico. Bueno, entonces, así, existen diferentes antivitaminas, existen muchos. Entonces, vamos a estudiar algunas, ¿sí? Y, ¿qué son entonces? Sustancias que tienen estructura química semejante a una vitamina, pero que actúa de manera opuesta. ¿Y cómo, por ejemplo, yo puedo preguntar esto? Yo les digo, bien, esto es punto o tema de examen. ¿Qué son los vitámeros? ¿Qué son las provitaminas? ¿Y cómo actúan las antivitaminas? Yo puedo preguntar, las provitaminas son sustancias que tienen una estructura semejante unas con otras, pero que actúan como antagonistas metabólicos. Si ustedes me dicen que eso es verdadero, ahí estamos teniendo una confusión, ¿cierto? Las provitaminas no son sustancias, digamos, con una estructura química semejante, son sustancias que tienen que precisan de ser metabolizados para obtener a la vitamina, son precursores, ¿sí? Entonces, de esta manera es que ustedes tienen que tener bien claro estos conceptos, que son vitámeros, compuestos diferentes, pero que tienen una actividad análoga. Las antivitaminas, digamos que tienen una estructura parecida, ¿sí? Pero como actúan de diferente manera, no son vitámeros. Los vitámeros, que son estructuras diferentes, misma función. Bueno, de esa manera, entonces tenemos que comprender a estos conceptos: vitámeros, provitaminas, antivitaminas. ¿Qué significa avitaminosis? Avitaminosis se refiere al cuadro patológico producido por la carencia de una o más vitaminas. Entonces, cuando nosotros por alguna razón no estamos consumiendo vitaminas, ya dijimos, se va a empezar a manifestar esa falta de vitamina, porque ese proceso que necesita de esa vitamina, ese proceso se va a ver afectado. Y si ese proceso no puede realizarse de manera eficiente, de manera correcta, va a tener consecuencias, ¿sí? En nuestra salud, se manifiesta. Entonces, dijimos al principio del año, ¿sí? Cuando empezamos, ¿qué era la salud? Una serie de reacciones químicas que se mantienen, digamos, constantes, ¿sí? Sistemáticamente siguen produciéndose, eso nos da a nosotros nuestra salud. ¿Y qué eran las enfermedades? Cuando había algún problema con alguna reacción química, y esto daba lugar a una manifestación clínica, ¿sí? Entonces, vitaminas nosotros necesitamos para el correcto funcionamiento de todos nuestros procesos químicos que va realizando nuestras células. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué puede ocurrir a causa o qué puede llevar a una avitaminosis? ¿Qué puede causar una avitaminosis? Puede producirse por, número uno, mala alimentación. Esta es la causa más común. Cuando hay una falta de alimentos frescos, variados y en cantidad adecuada. Alimentos frescos. Frutas y verduras frescas que consumimos, por ejemplo, con ensaladas, ¿sí?
o como postre alguna fruta, deberían de ser frescos. No es lo mismo consumir una ensalada que nosotros preparamos hoy y consumimos mañana. Eso ya no es fresco, ya no tiene la cantidad de vitaminas que tenía al comprar ese alimento antes de prepararlo. Nosotros cortamos, condimentamos y eso dejamos ahí. Eso puede ir perdiendo sus vitaminas, ¿sí? Otro, que no sea variado, que todo tiempo consumimos los mismos alimentos, ¿sí? Nosotros decimos, no tengo tiempo, ¿cierto? Nuestra vida es así, estamos siempre apurados, atrasados, entonces no tengo tiempo de ir a comprar del mercado, no tengo tiempo de preparar, entonces, ¿qué hago? Consumo alimentos eh, conservados o siempre los mismos alimentos. Tengo ganas, tengo hambre y voy a comer fideos, macarrón, ese que se cocina por 2, 3 minutos en agua caliente, ahí ya está listo, como acabó. ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están estos compuestos que nosotros necesitamos para justamente mantener nuestra salud? Y de ahí va ese cansancio, esa falta de energía que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros consumimos alimentos frescos, tomate, alface, zanahoria, cenoura, varios de estos alimentos, nosotros estamos consumiendo vitaminas. Y esto es lo que nos da esta, esta, esta fuerza que tenemos para llevar a cabo todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Y variado. Hoy alface, mañana pepino, el otro día arveja, choclo, todo lo que ustedes puedan consumir variados, porque no existe un alimento, solo uno, que contenga todas las vitaminas, ¿sí? En el tomate encontramos algunas, en el alface encontramos otras, en la cebolla encontramos otros, ajo y así sucesivamente. Entonces, hay diferentes vitaminas en diferentes alimentos. Entonces, cuanto más variado sea, mejor para nosotros. Y tiene que ser en una cantidad adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que podemos consumir un tomate hoy y consumimos de aquí a 15 días. No, siempre sería bueno consumir en una buena, adecuada cantidad de las verduras todos los días, porque nuestra necesidad de vitaminas es diaria, ¿cierto? Es diaria. Entonces, tenemos que tratar de mantener una buena alimentación, a pesar de todo el apuro con el que vivimos, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Segunda razón por la cual podemos tener una avitaminosis: el consumo exclusivo de alimentos conservados o cocidos a altas temperaturas. Alimentos conservados. Siempre teniendo en cuenta, ay, estoy apurado, no tengo tiempo. ¿Qué hacemos? Decimos, hoy voy a cocinar una panela bien grande de arroz y ese voy a fraccionar, ¿cierto? Es aquí para el lunes, segunda-feira, terça-feira, cuarta-feira. Entonces voy a hacer separado y voy a congelar. Para ese primer día estamos consumiendo las vitaminas que tiene ese alimento. Para el segundo o tercer día ya no es lo mismo. Entonces, esas personas que solo viven de alimentos conservados, su cantidad de vitaminas es muy baja, ¿sí? El consumo de estas vitaminas. O esos alimentos que compramos congelados del supermercado, ahí ya viene. Solo colocar en el microondas 15, 20 minutos y pronto, ¿cierto? Eso dice en el envase, fortificado, tiene vitamina A, tiene vitamina D, pero no es lo mismo. Si nosotros consumimos alimentos frescos, ¿sí? No solo consumimos vitamina A, consumimos carbohidratos, consumimos proteínas, consumimos minerales, ¿sí? Consumimos agua, consumimos fibra. Entonces, cuando consumimos alimentos naturales, vamos a obtener mucha mayor cantidad de nutrientes que consumiendo un jugo en cajita, ¿cierto?
no tengo tiempo de comprar fruta y hacer un jugo, voy a consumir uno que compré ahí viene en una caja. Dice, fortificado con vitamina A, ¿cierto? No es lo mismo. Eso tiene muchísimo carbohidrato, muchísimo azúcar y conservantes. Ahora, si nosotros agarramos y tomamos una naranja, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un poco de carbohidratos, los carbohidratos buenos. Tenemos fibra, tenemos vitaminas varias, no solamente vitamina A, podemos tener vitamina C, tenemos vitamina E, tenemos varias. Entonces, ¿qué obtenemos con ese alimento natural? Mucha mayor cantidad de nutrientes que un alimento conservado o preparado, ¿sí? Entonces, a eso hay que tener en cuenta el tema de de los alimentos naturales, ¿sí? Que no es lo mismo un alimento en caja conservado. ¿Qué más? Absorción deficiente en el intestino. Ahí ya tendríamos que tener en cuenta que es posible una patología, digamos, preexistente. Algo está causando que nuestra absorción de vitaminas sea baja. Porque si nosotros consumimos eh, alimentos variados, arroz, fechán, papa, verduras, ensaladas, todo eso, si nosotros lo consumimos, deberíamos de estar absorbiendo todas estas vitaminas que nosotros obtenemos de estos alimentos. Por favor, los nombres me van a colocar al final de la clase, ¿sí? Porque la idea es que participen de la clase y no solamente sea para poner el nombre, ¿sí? La presencia es importante y la participación también. Bueno, al final de la clase voy a tener en cuenta la presencia. Continúo. Disculpen las interrupciones que a mí me aparece eso también, de que están mandando mensajes. Bueno, absorción deficiente en el intestino. El intestino entonces puede haber, digamos, un problema a nivel intestinal, por lo cual nosotros no estamos pudiendo absorber las vitaminas que recibimos. Puede deberse, por ejemplo, por algún tipo de afectación al hígado. El hígado, ¿qué hace? El hígado sintetiza ácidos biliares, ¿sí? Y gracias a estos ácidos biliares nosotros podemos emulsificar, por ejemplo, grasas, ¿sí? Y favorecer a su absorción. Si por alguna razón no estamos pudiendo hacer eso o hay algún bloqueo, ¿sí? Hay alguna obstrucción, por lo cual no nos está llegando estas sales biliares, puede llevar a una avitaminosis. Nosotros estamos teniendo problemas con la absorción de estos nutrientes, de las vitaminas. Aumento de requerimientos vitamínicos es otra posible causa de avitaminosis. ¿Qué quiere decir esto? Aumento de requerimientos vitamínicos. Estoy en un proceso de embarazo, lactancia, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que nosotros estamos necesitando mucha más vitamina porque estamos justamente alimentando a este nuevo bebé que está creciendo. Y este bebé está creciendo, se está, digamos, desarrollando de manera muy acelerada, ¿sí? Sus reacciones químicas de sus células, justamente para su proliferación y su diferenciación, están en constante y acelerada velocidad, ¿cierto? Entonces, es necesario que la suplementación vitamínica sea eficiente. Y por lo tanto, ¿quién es la que está pasando esto? La mamá, ¿cierto? Entonces, hay que dar un extra de vitaminas justamente para mantener la salud y el bienestar de la mamá y también poder proveer a este nuevo bebé todo lo que él necesita para su correcto desarrollo. Entonces, es muy importante. Hay un aumento de requerimientos vitamínicos y eso se manifiesta en la necesidad de comer, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba en el proceso de embarazo, porque ustedes saben que yo también ya tengo hijas, y en ese proceso mi cantidad de alimento que yo consumía era
enorme comparado a mi normalidad. Entonces yo decía, esto no es psicológico, esto es físico. Yo tengo hambre, yo necesito, parece que mi cuerpo está en una necesidad, digamos, muy exagerada de todo, de carbohidratos, de proteínas, de, de, de cosas, de alimentos que incluso uno normalmente no quiere comer. Ahí todo lo que se puede se absorbe, ¿sí? Y esto también ocurre en la lactancia, que por más de que el bebé ya haya nacido, ya salió de la mamá, pero la mamá continúa eh, sintetizando, produciendo leche. Y esta leche es el alimento más completo que existe para este bebé. ¿Y en la leche qué va? Va todo. Va carbohidratos, va lípidos, van proteínas, van enzimas, por ejemplo, que ayudan a la digestión, van inmunoglobulinas, que son las que ayudan a al como anticuerpos, ¿sí? Que ayudan justamente al sistema inmunológico del bebé a un montón de cosas. Entonces, agua, ¿sí? En este alimento súper nutritivo, la mamá está pasando todos estos requerimientos que el bebé necesita. Por supuesto, vitaminas en cantidad muy concentrada, ¿sí? Entonces, es un momento de la vida que hay un requerimiento vitamínico, es decir, hay que proveer a más. Por eso que las embarazadas, eh, si van al médico, el médico que hace directamente, él o la doctora dice, tiene que consumir vitaminas, tiene que consumir alimentos, todo lo que necesite, ¿sí? En la cantidad que ella quiera consumir. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer bien. Obviamente tratando de cuidar el tipo de alimento, ¿sí? No muy grasoso, no muy condimentado. Entonces, que alimentos saludables, muchas frutas, muchas verduras, mucha agua, todo lo que sea que tenga buena cantidad de vitaminas para esa persona. Y tenemos también en el caso de hipotiroidismo y procesos febriles, esto ya serían patologías también que pueden llegar a afectar digamos, a la estructura o a la necesidad de estas vitaminas. Hay mayor necesidad en estos procesos patológicos, procesos febriles donde existe un aumento en la temperatura corporal y estas vitaminas son compuestos orgánicos que son también sensibles a esta variación de temperatura. Entonces, es mayor su requerimiento porque puede haber algún proceso de degradación y es más importante consumir mayor cantidad y de esta manera tratar de ayudar al proceso de recuperación de esa infección, por ejemplo, que está ocurriendo y que está causando procesos febriles. Entonces, algunos de los requerimientos de mayor cantidad de vitaminas en nuestro organismo. Y por último tenemos excesos desequilibrados de la dieta, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Excesos. Por ejemplo, hay gente que, como dije yo al principio, hace una dieta eh, donde corta un tipo de alimento, como dije, los carbohidratos, y aporta mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de lípidos. Entonces, ahí hay un desequilibrio, justamente forzando al organismo a tomar estas rutas metabólicas, digamos, eh, digo yo, de emergencia, porque es posible que el cuerpo utilice lípidos para la síntesis de carbohidratos, para la generación de energía o el mantenimiento de algunos órganos, ¿cierto? Entonces, está forzando a sacar de otro lado esa energía, ese compuesto. Existe eso, pero eso no debería ser lo normal para nosotros. Entonces no son dietas que deben o que puedan mantenerse por mucho tiempo, es solamente dietas de choque, le dicen, ¿cierto? Hay también otros desequilibrios como ser el alcoholismo. Hay personas que consumen alcohol en lugar de consumir alimentos, ¿sí? Eh, de mañana, de tarde, de noche, toman
y esto prácticamente va bloqueando, inhibiendo y no consumen la cantidad de alimentos necesarios, por lo cual puede llevar a una avitaminosis. Lo mismo pasa con las personas que fuman. Hay personas que tienen la costumbre de fumar y si está con hambre no puede porque está trabajando, en lugar de comer una fruta y hacer pasar ese hambre, ¿qué hace? Fuma, fuma, fuma. Entonces pasan muchas horas sin consumir alimentos y de esta manera una de las consecuencias es una avitaminosis, ¿sí? Excesos desequilibrados de la dieta. Como nosotros dijimos, no existe un alimento único que pueda darnos todas las vitaminas que necesitamos, por lo tanto nuestra dieta, nuestra cantidad de alimentos debe ser suficiente, debe ser variado y preferiblemente alimentos frescos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para el correcto mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo, ¿sí? Y si no conseguimos hacer esto, vamos a tener estas manifestaciones. Y vamos a ver cuáles son esas manifestaciones que se observan a causa de falta, digamos, una mínima falta de vitaminosis hasta una falta, digamos, crónica también, ¿sí? De vitaminas. Bueno, antes de entrar en específicamente las vitaminas, vamos a ver su clasificación. La clasificación de las vitaminas es en dos partes, digamos, ¿sí? Uno es las vitaminas liposolubles, que son aquellas que se disuelven en grasas, y luego tenemos a las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que se disuelven en agua. Su nombre dice, ¿sí? Liposoluble, soluble en lípidos, en grasas. Y de esta clasificación tenemos cuatro. Tenemos a la vitamina A, que es el retinol, tenemos a la vitamina D, que es el calciferol, tenemos a la vitamina E, que es el tocoferol, y tenemos a la vitamina K, que es la vitamina antihemorrágica. Estos cuatro compuestos son las vitaminas liposolubles. Se disuelven en grasa, interactúan con grasa y de esta manera entonces nosotros lo absorbemos. Un ratito. Lo absorbemos y son liposolubles. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ¿sí? ¿Cuáles son las hidrosolubles? Las hidrosolubles, su nombre dice, se disuelven en agua. Y tenemos algunas del complejo B. En realidad, todas las vitaminas que son del complejo B son hidrosolubles y otras tantas más, ¿cierto? El resto de las vitaminas son hidrosolubles. Las liposolubles son 4. Si nosotros sabemos esas 4 liposolubles, podemos decir que las demás son hidrosolubles. Por ejemplo, ahí tenemos a la B1, que es la tiamina, tenemos a la B2, que es la riboflavina, a la B6, que es la piridoxina, la B12, la cobalamina, tenemos a la biotina, que es conocida como vitamina H, y el ácido ascórbico. Esta es una lista así cortita, ¿sí? Como les dije, el ácido fólico también es una vitamina y existen muchas otras más. Entonces, en clasificación tenemos 2, liposolubles e hidrosolubles. Como específicamente a estas del grupo de las vitaminas B, ¿sí? El conjunto, el complejo B, ¿sí? Me preguntaron si son vitámeros. No, no son vitámeros en el sentido de que no tienen una exacta misma función una con otra, pero a estas vitaminas se les colocó en un mismo grupo porque a estas vitaminas las encontramos generalmente juntas en los mismos alimentos. Por ejemplo, en el arroz que encontramos la tiamina, podemos encontrar piridoxina también,
podemos encontrar, por ejemplo, cobalamina, ¿sí? Entonces, esos, eh, estas vitaminas, algunas de ellas las encontramos juntas en el mismo alimento, ¿sí? Por eso es que se les clasificó dentro de las vitaminas B. Por ejemplo, encontramos en la banana, ¿sí? En una fruta, encontramos riboflavina, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir, puede ser, encontramos vitamina B2, podemos encontrar vitamina B6 también, y así. Entonces, de esta manera, específicamente a las del complejo B. Y ahí, no es que hay del 1 al 12, ¿sí? Hay el 1, la vitamina B3, por ejemplo, ya no se le conoce como vitamina B3, es más como niacina, por ejemplo. Entonces ya usa su nombre químico. En realidad se está buscando dejar esta nomenclatura de letras, ¿sí? Si ustedes alguna vez compran esas multivitaminas, van a ver que dice calciferol, retinol, está colocado como su nombre químico. Entonces, nosotros estamos en bioquímica, ustedes deben conocer los nombres químicos de estas vitaminas para poder identificar, ¿sí? Y como les dije, ¿cómo podemos recordar los nombres de las vitaminas liposolubles? Aquí podemos ver, hay una nomenclatura, hay una memotecnia que se utiliza, que siempre les comento a mis alumnos, es DECA. Si ustedes se acuerdan de esta palabra, básicamente se van a estar acordando de las vitaminas liposolubles. Hay gente que me dice también KD, KADE. Entonces, pueden recordar de esa manera. ¿Cuáles son? Si yo pido, cite vitaminas liposolubles. KD. Ok, vitamina D, ¿cómo se llama? O DECA. Vitamina D, ¿cómo se llama? Calciferol. La vitamina E, tocoferol. La vitamina K, antihemorrágica. Y la A es el retinol. Entonces, ustedes ya me van colocando cuáles son las vitaminas liposolubles. O si yo pregunto, ¿el calciferol es una vitamina hidrosoluble, verdadero o falso? ¿Sí? Ahí ustedes me dicen, no, vitamina D, el calciferol es vitamina D, ¿sí? Como hacen siempre esa relación, ¿sí? Entonces, vitamina D, no, vitamina D es liposoluble, no puede ser hidrosoluble, ¿sí? De esa manera es lo que yo puedo preguntar. Entonces, es importante saber las liposolubles, específicamente cuáles son las liposolubles y las demás ya son hidrosolubles. Bueno, ¿qué más? Básicamente es eso. Vamos a empezar entonces, vamos a entrar ya a estudiar a nuestras vitaminas uno a uno para poder conocerlas, ver las funciones que cumplen, de dónde la obtenemos y demás, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra vitamina A, o también conocida, su nombre ya dijimos, retinol. Tiene otros nombres, aparte de retinol o vitamina A. Puede también conocerse como acerostol o vitamina antiseroftálmica, justamente porque tiene una función de evitar una manifestación clínica que se llama seroftalmia. Entonces, esta vitamina ayuda a evitar el desarrollo de ese proceso. Entonces, es una vitamina antiseroftálmica. Acerostol también se lo conoce. Como yo no voy a complicarle la vida a ustedes con el tema de nomenclatura, si saben que la vitamina A es el retinol, para mí ya está suficiente. Esto es para conocimiento también de ustedes. El retinaldehído, que también se le conoce como retinal, y el ácido retinoico son obtenidos por oxidación del retinol. Juntos son llamados retinoides. Este retinol, esta vitamina A, puede sufrir un pequeño proceso de oxidación para obtener otro compuesto muy parecido, o puede ser un retinaldehído o puede ser un ácido retinoico. ¿Sí? Aquí vemos, dice, existen dos formas naturales de la vitamina A1 y A2. Son vitámeros. Aquí nosotros tenemos la estructura del retinol. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir con este retinol?
puede haber un cambio en este grupo OH. Este es un retinol, un grupo alcohol, un grupo OH. Por eso es retinol. Si acá nosotros en lugar de tener el grupo OH tenemos un grupo aldehído, vamos a tener un retinaldehído. Si tenemos un grupo carboxilo, vamos a tener un grupo o el compuesto que se llama ácido retinoico. Entonces, ¿puede haber alguna diferencia? Igualmente estos compuestos, el retinaldehído, el ácido retinoico y el retinol, son un grupo que se llama retinoides. Y estos son muy útiles, son muy importantes porque participan de diversos procesos, ¿sí? El retinol puede transformarse en retinaldehído para participar de un proceso. Si ya no se usa, se puede incluso otra vez transformar en retinol y participar de otro proceso y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, los retinoides son un grupo de compuestos que integran el retinol, el retinaldehído y el ácido retinoico. Y los carotenos, como habíamos visto, que eran pigmentos, dijimos que eran pigmentos que se encuentran en algunos vegetales. Actúan como sustancias precursoras, o sea, provitamina A. Del caroteno vamos a poder obtener entonces a la vitamina. Tenemos estas provitaminas, compuestos que necesitamos metabolizar para obtener a la vitamina correspondiente. Fíjense en la estructura de este caroteno, específicamente el beta-caroteno. Hay muchos carotenos. Hay alfa-caroteno, beta-caroteno, gamma-caroteno, que son los más, digamos, activos para la formación de vitamina A y otros que no tanto, ¿sí? Entonces hay muchos carotenos. Específicamente el beta-caroteno tiene esta estructura que vemos acá. Es una estructura grande. En los extremos tenemos estos anillos ionona, aquí, ¿sí? A la derecha y a la izquierda, y están, digamos, unidos entre sí por cadena hidrocarbonada insaturada, tiene doble enlace, ¿sí? Ustedes observan ahí, tienen dobles enlaces, y tienen también algunas pequeñas ramificaciones, tiene en realidad radicales metil. Bueno, si ustedes se fijan bien otra vez aquí en la estructura de este retinol, que era un anillo, ¿sí? Un anillo ionona, y ese anillo tiene una cadena. Esta cadena hidrocarbonada, ¿cuántos carbonos tiene? Vamos a contar, aquí tiene un carbono, todos siempre en los vértices, un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 carbonos. Y a este carbono último tenemos unido entonces nuestro grupo hidroxilo. Por lo tanto, es un retinol. Bueno, carbono tiene 9 en su cadena. Ustedes si se fijan acá, vamos a mirar, vamos a contar desde un anillo hacia el otro extremo, vamos a contar cuántos carbonos tiene. Tiene un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está el carbono 9. ¿Y qué va a ocurrir? Que el beta-caroteno va a ser quebrado, va a ser escindido, ¿sí? Vamos a cortar este compuesto y vamos a obtener ¿qué? Dos estructuras que van a convertirse en retinol, ¿sí? Fíjense del otro lado también. Miren, aquí tenemos el anillo y vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Entonces la misma cosa. Cortamos aquí y por cada molécula de beta-caroteno tenemos entonces 2 de vitaminas. Esto va a ocurrir entonces en nuestro organismo. Nosotros consumimos una zanahoria, ¿sí? Cenoura, que tiene carotenos, tiene mucho caroteno. Y esto ayuda a que nosotros metabolicemos, consumimos la provitamina, metabolizamos y estamos transformando y obteniendo la vitamina A que necesitamos, ¿sí?
Dentro de los enterocitos, que serían las células epiteliales del intestino, la carotenodioxigenasa es la enzima que rompe el beta-caroteno para obtener el retinaldehído que luego se convierte en retinol. ¿Qué ocurre entonces? Cuando nosotros consumimos una zanahoria, como dije, este betacaroteno ingresa, es absorbido, ingresa a las células epiteliales específicamente del intestino. Ahí hay una enzima particular única, que es la carotenodioxigenasa. Esa enzima va a trabajar como, va a quebrar, va a romper la estructura de ese betacaroteno y va a formar retinaldehído. Ese retinaldehído puede ser utilizado de esa manera o puede ser transformado en retinol de acuerdo al proceso en el cual va a ser utilizado, ¿sí? Entonces tenemos estos precursores o estas provitaminas de la vitamina A, que es el caroteno. El retinol se esterifica con ácidos grasos de cadena larga y de esta manera es almacenado en los hepatocitos, células del hígado, para reserva. ¿Qué dice ahí? El retinol se esterifica con ácidos grasos. Esterifica viene de la palabra de la formación de un enlace tipo éster. Ustedes recuerdan que nosotros cuando vimos lípidos dijimos los lípidos no están libres, los ácidos grasos no están libres por ahí, siempre están unidos con otros compuestos para poder ser ingresados, ser transportados con estos kilomicrones. Recuerdan estas bolas grandes que eran aquellos transportadores de lípidos y lipoproteínas. Entonces los kilomicrones transportaban ¿qué? Triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, y entre ellos va la vitamina A. ¿Por qué? Porque la vitamina A es liposoluble. ¿Cierto? La clasificación dice liposoluble. ¿Y qué ocurre entonces? La vitamina A se esterifica, se une, se enlaza a ácidos grasos de cadena. ¿Cómo se enlaza? Formando un enlace tipo éster. ¿Sí? Ustedes se fijan aquí, vamos a mirar nuevamente. Vamos a borrar aquí. ¿Qué hay en esta estructura del retinol? El grupo OH. ¿Sí? Y este grupo OH, cuando nosotros estudiamos lípidos, ¿se acuerdan que vimos el glicerol? Glicerol tenía 3 grupos hidroxilo y por cada grupo podía venir una cadena de ácido graso a enlazarse, ¿sí? Por medio también de su grupo carboxilo. Entonces, al retinol tiene un grupo OH y este grupo OH entonces va a poder reaccionar con el carboxilo de los ácidos grasos y de esta manera se forma una molécula de agua y se forma también un enlace tipo este. Va unido, va enlazado la vitamina A, el retinol, junto con el ácido graso. Y de esta manera es absorbido y transportado en nuestro organismo. Entonces, ¿qué dice aquí? Podemos almacenarlo en los hepatocitos. ¿Qué quiere decir? La vitamina A podemos guardar, así como guardamos grasa, triglicéridos, ácidos grasos, así también podemos guardar la vitamina A. Consumimos un alimento que tiene mucha vitamina A y consumimos hoy, consumimos mañana, o consumimos suplementos multivitamínicos que contengan vitamina A, eso es posible guardarlo, almacenarlo para tenerlo en caso de necesidad. ¿Y cómo se guarda? Gracias a su capacidad de solubilizarse en grasas, gracias a que puede enlazarse a ácidos grasos y puede guardarse en los hepatocitos. Otro detalle importante que el retinol y los carotenos atraviesan con dificultad la barrera placentaria, por eso los bebés no tienen reserva de vitamina A. Toda la vitamina A que puede llegar a ellos es prácticamente utilizada, absorbida y no hay forma de que lo guarden, porque todo lo que llega a los bebés es utilizado, participa ya en los procesos químicos que estos bebés están llevando a cabo para su correcto desarrollo. Entonces,
El retinol, una forma de la vitamina A, y también los carotenos, que ya son estos compuestos mayores, más grandes, difícilmente pasan la barrera placentaria. Entonces, por lo tanto, no tienen reserva de vitamina A. ¿Y qué ocurre entonces? Estos bebés nacen y ¿qué pasa? El calostro o colostro, ustedes llaman de colostro, posee, dice, 2 a 3 veces más vitamina A que la leche madura. Es 3 veces más concentrado en vitamina A que la leche madura, que la leche de una mujer que ya está dando de mamar hace unos meses. ¿Sí? Entonces, esa agüita, parece agua, es como un líquido transparente medio amarillo, ¿sí? Ese calostro, ese colostro. Parece que no tiene nada, tiene todo, tiene mucho. Tiene 2 a 3 veces más de vitamina A para ese bebé que acaba de salir de la panza de la mamá, ¿sí? Después del parto empieza este calostro a salir y ese es importantísimo para ese bebé. Ahí, como dijimos, tiene todo, tiene para su sistema inmunológico, tiene para las vitaminas que ese bebé va a estar necesitando. Específicamente ahora estamos hablando de vitamina A, pero tiene muchas otras vitaminas. Y es muy importante que el bebé recién nacido sea estimulado, o sea, sea puesto con la mamá para que pueda nutrirse con este líquido que es súper importante para el bebé. Hay, digamos, personas que dicen no es tan necesario o no pasa nada, podemos dar la otra leche en polvo, ¿sí? Para favorecer a que la mamá descanse, por ejemplo, ¿sí? No se debe recomendar el amamantamiento, ¿sí? Dar de mamar es lo más recomendable para la mamá y para el bebé, por sobre todo para el bebé, ¿sí? ¿Y qué más dice? La leche humana, la leche que nosotras las mamás producimos, es 5 a 10 veces más concentrado en vitamina A que la leche de vaca. No es lo mismo dar leche materna a un bebé que una leche en polvo o una leche de vaca, por más de que la leche en polvo diga para bebés y diga fortificado con el doble de vitamina A y todo eso, no alcanza, y no alcanza a todo a cubrir las necesidades que puede cubrir la leche materna. Yo comprendo que hay casos, y algunos casos, en donde eh, hay mujeres que por alguna razón no producen leche o no la cantidad suficiente para cubrir las necesidades de ese bebé. Y por lo menos entonces es mixto, ¿sí? Pero dejar de dar la leche materna puede afectar a la salud del bebé y puede incluso tener repercusiones hasta su vida adulta. Por lo tanto, es importante dar leche materna al bebé, ¿sí? Y dice, imagínense, 5 a 10 veces más concentrado en vitamina A. Y esto que estamos hablando ya de una leche madura, 5 a 10 veces más de lo que tiene la leche de vaca. Y esto, otra vez, el calostro decía, tiene 2 a 3 veces más que la leche madura. Imagínense la cantidad concentradísima de vitamina A que está siendo pasada a ese bebé y justamente para cubrir su necesidad básica, para su correcto desarrollo. Entonces, es importante estimular la leche materna, dar de mamar a los bebés. Por más de que para nosotras las mujeres es muy complicado, es difícil, yo sé, yo comprendo, pero es un esfuerzo que va a valer la pena para ese bebé, para su salud. Fuentes de vitamina A. ¿De dónde encontramos? ¿De dónde conseguimos a esta vitamina A? La encontramos en el huevo, ¿sí? Este es un alimento que la mayoría de nosotros consumimos, no sé si decir diariamente, pero en gran cantidad durante la semana, ¿sí? Huevo de gallina.
tiene, miren, 225 microgramos de vitamina A. Tiene ya una buena cantidad. Si nosotros consumimos estos huevos, vamos a poder ya cumplir con nuestra necesidad normal de vitamina A. Y eso es un solo alimento. Obviamente que estamos consumiendo otros alimentos, ¿sí? Incluso un compañero, un alumno me dice, ay, profesor, yo acabé de consumir 6 huevos esta mañana, ¿cierto? Entonces es mucha la cantidad de vitamina A y sobre todo la cantidad de lípidos que consumió esta persona solamente en el desayuno, ¿sí? Entonces es importante también regular, controlar estos. Bueno, manga, dice, tiene mucha vitamina A. Miren, 805 microgramos de vitamina A. Es bien concentrado y aparte, como les dije, el mango, saben ustedes, tiene fibra, que es buenísimo para poder, digamos, mantener la salud a nivel intestinal, ¿cierto? Para una correcta excreción de compuestos que ya no necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos a la zanahoria, Noura, tiene, miren, más de 2000 microgramos, que son 2 miligramos de vitamina 2. Y es porque tiene mucho caroteno. Y este pigmento, esta provitamina, entonces podemos obtener mucha vitamina A de este alimento. Ustedes recordarán si alguna vez alguien les dijo, o mamá o abuela, tiene que consumir zanahoria, es bueno para la piel, es bueno para los ojos, ¿cierto? Y tiene estos carotenos, que son las provitaminas. También que tenemos pimentón vermelho, sería el locote, nosotros llamamos de locote. El locote también tiene 212 microgramos de vitamina A, muy parecido a un huevo, ¿sí? A las cantidades que tienen estos alimentos. Tenemos espinaca, digamos algunas verduras de hojas verdes, y alface también tiene. Entonces, una buena cantidad, más de 700 microgramos de vitamina A encontramos en la espinaca. En la batata 12, nosotros le llamamos también batata a ese, pero está la otra papa que ustedes llaman también de batata, ¿cierto? En este caso, la batata 12 tiene, fíjense, 1300 microgramos de vitamina A, más de 1 miligramo, 1,3 miligramos. Y ahí ya estamos consumiendo una buena cantidad de vitamina A. El tomate, que es lo que nosotros consumimos prácticamente con muchísimos alimentos, en el almuerzo, en la ensalada, en una hamburguesa, en un sándwich, en una pizza, en todo hay tomate. El tomate es muy versátil, ¿cierto? Entonces estamos consumiendo vitamina A de esta verdura, ¿sí? Entonces es importante el consumo de esto. Y tenemos último, bife de hígado. ¿Sí? Bife de hígado es una bomba de vitamina A, tiene muchísimo. Fíjense, más de 10.700 microgramos de vitamina A, que sería 10,7 miligramos mg. Entonces, el bife de hígado, hay algunas personas que adoran este alimento. Yo particularmente no sé comer, entonces voy a comer tomate, voy a comer huevo, voy a comer zanahoria, y ahí yo ya tengo mi vitamina A, ¿cierto? Y hay otros que consumen el bife de hígado y es un excelente alimento y fuente de vitamina A, ¿sí? Estos son algunos, como le dije, muchos alimentos contienen vitamina A. Entonces, si nosotros mantenemos una alimentación variada, ya estamos cumpliendo con nuestra necesidad de vitamina A, no necesitamos mucho. Y lo que vamos obteniendo de los alimentos ya cumple con nuestra necesidad fisiológica. Por lo tanto, no es necesario. Si nosotros estamos saludables, consumimos alimentos variados en una cantidad normal, no es necesario una suplementación extra, ¿sí? Si nosotros estamos bien normalmente, no tenemos unos requerimientos a más, no estamos en un proceso de embarazo, por ejemplo, o no estamos pasando por un, qué sé yo, proceso febril, ¿sí?
ahí sí puede ser necesario ese extra de vitamina para ayudar a la recuperación o para mantener una buena salud. Pero eh, no es necesario consumir mm, suplementos multivitamínicos si no existe una carencia, ¿sí? Fundamentada. Una vez incluso una persona, ustedes saben que se venden mucho estos alimentos que se compran preparados y dice, ay, tienen todas las vitaminas, si consume este y ya tenés todas tus vitaminas necesarias para tu organismo, no precisa comer más nada, con este ya está todo, ¿cierto? Y ahí justamente esa persona me dijo, ah, pero ella es bioquímica, ella sabe que no es necesario todo esto, porque si consumimos bien, el resto hasta puede incluso ser tóxico, una exageración en el consumo de vitaminas exógenas. Y yo, sí, es cierto, para mí no es necesario, yo estoy bien de la manera en que estoy, como buena cantidad de comida de forma variada, mi cantidad de vitaminas eh, está dentro de su necesidad normal cubierta, ¿sí? Esa extra ya no, a no ser de que estemos pasando, como dije, por un proceso patológico. Bueno, funciones de la vitamina A. Los retinoides están comprometidos en procesos de diferenciación y proliferación celular, lo que explica su vinculación con el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y el mantenimiento de epitelios. ¿Qué quiere decir esto? Los retinoides. Retinoides era aquel grupo, retinol, retinaldehído y ácido retinoico. Estos compuestos participan en procesos de diferenciación y proliferación celular. Todo lo que tenga que ver con síntesis de nuevas células y, por supuesto, su correcta diferenciación, entonces requiere de vitamina A, ¿sí? Y esto entonces explica justamente cómo la vitamina A está relacionado con un montón de procesos, ¿sí? Procesos donde ocurre el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y el mantenimiento de epitelios a nivel, digamos, completo, ¿sí? Entonces, es importantísima la vitamina A porque participa en estos procesos. La vitamina A estimula el desarrollo de los linfocitos B y T auxiliares, también justamente células, ¿cierto? Para la buena respuesta inmunológica. Si una persona está en un proceso de infección y qué sé yo, dijimos que hay una necesidad mayor de vitamina A, ¿sí? Una necesidad mayor de retinol, y esto para qué? Para favorecer a una mayor producción de linfocitos, por ejemplo, que son aquellos que actúan en nuestra respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente. No es que la vitamina A lucha contra ese virus o contra esa bacteria, sino que ayuda a que la proliferación de esa célula específica, linfocitos B y linfocitos T, sea más eficiente y de esta manera nuestro sistema inmunológico pueda luchar contra esa infección, ¿sí? ¿Qué más? El retinol está específicamente relacionado con el normal desarrollo y funcionamiento de los órganos reproductores. Cuando hablamos de reproducción, las mujeres producimos óvulos, ¿cierto? Los hombres producen espermatozoides. ¿Y dónde es producido esto? En nuestros órganos reproductores. El ovario femenino es el órgano encargado de producir estos óvulos. ¿Y qué son? Células. ¿Sí? La misma cosa, entonces, los hombres deben sintetizar espermatozoides, los cuales deben ser morfológicamente completos, eficientes, justamente para poder cumplir su función de llegar y fertilizar ese óvulo, llevar entonces a la, digamos, creación de este nuevo individuo, ¿sí? Entonces, si por alguna razón no estamos consumiendo la suficiente cantidad de vitamina A, puede afectar al correcto funcionamiento de los órganos reproductores y eventualmente incluso causar esterilidad, ¿sí? Tiene que ver también con esto. El ácido retinoico.
El ácido retinoico es un factor requerido para el normal desarrollo del embrión. Entonces, otra vez, participa dentro de procesos donde hay una proliferación y diferenciación celular y para que pueda este embrión desarrollarse de manera completa, de manera, digamos, eficiente, ¿sí? Y pueda ser una persona normal, saludable, ¿sí? La vitamina A es componente de la púrpura visual de la retina, que es indispensable para la correcta visión nocturna. Ustedes habrán escuchado, como ya dije el ejemplo de que las mamás o las abuelas dicen, tenés que consumir mucha vitamina A porque eso va a hacer que puedas ver bien, ¿sí? Tiene mucha razón. Ahora, la explicación química iría más bien a que la vitamina A, el retinol, forma parte de un proceso químico donde ocurre que una proteína que se llama opsina se transforma en rodopsina. O sea, hay un proceso. Yo no voy a explicar todo ese proceso porque es un poquito complicado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? La vitamina A participa en ese proceso, en el proceso que ocurre en la retina. ¿Para qué? Para poder nosotros ver, adecuarnos, que el ojo se adapte a eh, a una falta de luz. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta alguna vez, cuando están en una sala o en un lugar donde tiene mucha luz y de repente esa luz se va, ¿cierto? Se apagó. Nosotros quedamos casi como un segundo así sin ver nada, ¿cierto? Se queda negro y de repente empieza a clarear, a abrir. Ahí empezamos a ver otra vez las formas y ya podemos reconocer algunos objetos, algunas personas. ¿Eso es por qué? Porque ocurrió justamente en el ojo un proceso de adaptación, ¿sí? Ocurre que se transforma algo, específicamente esta rodopsina, para poder recibir la poca luz que llega y de esta manera nosotros podamos ver digamos, a una oscuridad, ¿cierto? A un ambiente de poca luz. Entonces, se adapta y si no podemos hacer esto, es porque estamos teniendo carencia de vitamina A. Si cuando se va la luz, apaga la luz y nosotros no podemos recuperar, no podemos ver con claridad, aun cuando haya una pequeña cantidad de luz, ya si no se puede ver es una indicación de que hay carencia de vitamina A. ¿Sí? Entonces es importante también para esta parte de la retina, la púrpura visual de la retina. Los carotenos, ya hemos hablado de eso, los carotenos, que son las provitamina A, cumplen acción de antioxidantes. Cuando hablamos de antioxidantes tenemos que tener en cuenta estos radicales libres. Y los radicales libres que son compuestos que son muy reactivos, son compuestos que se forman a consecuencia de alguna reacción química que no fue realizada de manera correcta, de manera eficiente, se generó un compuesto que es tóxico, ¿sí? Y puede afectar entonces a células, ¿sí? Ustedes dicen, se habrán escuchado el envejecimiento prematuro a causa de radicales libres. Y estos deben ser bloqueados, deben ser eliminados, ¿sí? Inactivados, y son los antioxidantes los que realizan esta función. Y los carotenos actúan como acción de antioxidantes, ¿sí? Entonces, el retinol o los retinoides, tanto el retinaldehído como el ácido retinoico, son entonces compuestos que participan en diferentes procesos de nuestro organismo, en diferenciación celular, en una buena respuesta inmunológica, correcto funcionamiento de órganos reproductores, importantísimo para el desarrollo de un embrión, por supuesto, para la visión correcta en un ambiente, digamos, de poca luz y también como extra, digamos, tiene una acción antioxidante, ayuda a eliminar estos radicales libres. Estos son,
digamos, de forma bien resumida, bien sintetizada, algunas funciones de la vitamina A. Solamente quiero verificar. Aquí tengo, tengo muchos mensajes. El nombre no era para colocar todavía. Ricardo, doctora, estoy esperando hablar bien de la cerveza. ¿Qué quiere que diga la cerveza? ¿Que tiene vitaminas? No sé. La cerveza hace bien al corazón, ¿sí? Y al alma, pero de ahí a tener compuestos nutritivos, muy poco. Y incluso tiene muchos compuestos que no son buenos para en relativo a ácidos nucleicos, ¿sí? Afecta porque puede llevar a aumentar, por decir, el ácido úrico, que es un compuesto no muy bueno para nosotros, porque es un producto de degradación de nuestras bases nitrogenadas específicamente. Bueno, a ver, continuamos. Efectos tóxicos. Efectos tóxicos, ¿cómo puede darse cuando hablamos de vitaminas? Claro que sí, ¿por qué no? Nosotros tenemos un rango, una necesidad, digamos, diaria que tenemos que cumplir, ¿sí? De cantidad de vitaminas que necesitamos. Esto tiene que ver mucho con nuestro nivel de desarrollo, si son niños, si son adultos, si es una mujer que está en proceso de embarazo o no. Entonces, una necesidad diaria. Si nosotros pasamos esa necesidad diaria, hay, digamos, un exceso de estas vitaminas, puede tener efectos tóxicos. Y el otro extremo sería la avitaminosis, que no estamos consumiendo la cantidad de vitaminas que requerimos. Entonces, también tiene, por supuesto, sus consecuencias. Pero para saber, tenemos primero que conocer nuestra necesidad diaria. Adolescentes y adultos requieren más o menos 1 miligramo por día. 1 miligramo. Y si vamos a mirar nuestra tabla, aquí teníamos nuestra tabla de alimentos, fíjense, por ejemplo, con una batata 12 ya tenemos 1,3 miligramos. Con un solo alimento ya estamos dando una buena cantidad de vitamina A, suficiente para cubrir nuestra necesidad diaria de ese día. Por ejemplo, la zanahoria, ¿cierto? Tiene mucho más, incluso más de 2 miligramos. Y ahí está. Entonces, cuando existe ya el consumo de alimentos que tienen la cantidad de vitamina A necesario, ya no es, ya no es necesario justamente un extra, ¿sí? Ahí es. Entonces, un adulto normal requiere 1 miligramo por día y esto puede ser, digamos, consumido a lo largo del día. ¿Sí? Si no consumimos una batata doce, consumimos una en la ensalada, tomate, lechuga y como también consumimos un poco de huevo, ya tenemos nuestra necesidad de vitamina A cubierta por el día. Una mujer que da de mamar, fíjense, 1,5 miligramos, ahí ya, si es una mujer adulta, 1 miligramo normal, común y corriente, suficiente, pero como está en proceso de lactancia, requiere mínimo el 50% más de esa vitamina A. ¿Por qué? Porque tiene que estar sintetizando, produciendo leche, el cual va a ser concentrado en vitamina A. Un niño recién nacido hasta los 1 año necesita prácticamente 0,5 miligramos, 0,4 miligramos, casi la mitad de lo que necesita un adulto. Fíjense, un adulto que pesa muchísimo más, que tiene más años, más edad, necesita 1 miligramo y un niño pequeño necesita casi la mitad de lo que necesita un adulto. ¿Se dan cuenta la necesidad de vitamina A que tiene ese pequeño niño? Entonces, es 0,4 de 0 a 1 año, 0,4 miligramos. Y de 1 año hasta 10 años aumenta hasta 0,7 miligramos. Sigue siendo mucho comparando con un adulto. Un niño de 7, 8 años ya puede estar necesitando casi lo que necesita un adulto. Entonces, ¿por qué?
porque ellos están en proceso de crecimiento. Mucha proliferación celular, mucha diferenciación. Tienen que eh, crear células y tienen que mantener el epitelio, tienen que crecer, ampliar. Por lo tanto, su necesidad de vitamina A es alta. ¿Y qué ocurre? Que hay veces en que los niños consumen buena cantidad de alimentos, pero o la mamá o el papá dicen, no, vamos a dar un extra de vitamina porque está en etapa de crecimiento y él necesita. ¿Sí? Puede ocurrir que tenga algún efecto tóxico cuando es en abundancia. ¿Sí? Los depósitos del hígado son eliminados muy lentamente. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, vitamina A es posible almacenar, es liposoluble, es posible guardar. Y estos depósitos que quedaron guardados en el hígado son eliminados de manera lenta, ¿sí? Muy despacio, por lo que existe un riesgo de acumulación excesiva si se administra en dosis elevadas. Si nosotros estamos dando una buena alimentación a nuestros hijos y aparte de eso estamos dando muchas vitaminas, puede llevarse o puede tener como consecuencia algún efecto tóxico. Se manifiesta entonces ¿cómo? Con alteraciones de la piel, la mucosa bucal, dolores óseos y articulares, hepatomegalia incluso, edema y entre otros. ¿Sí? Entonces, estas son algunas posibles consecuencias de un exceso de vitamina A. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar. No es posible, no hay tampoco un proceso donde se degrade y donde se descomponga esta vitamina A y pueda ser eliminada. ¿Sí? No, se guarda, toda la vitamina A que llega se guarda y ese poco almacenamiento sale y es eliminado por los ácidos biliares. ¿Sí? Es así entonces como descartamos a nuestro retinol. Pero el otro extremo, ¿cuál era el otro extremo de un exceso de vitamina A? Es una carencia. Y la avitaminosis se exterioriza, se puede observar, se manifiesta por lesiones epidérmicas, piel seca, descamación, hiperkeratosis. Entonces tiene que ver mucho con la piel, con el epitelio. Y también por lesiones oculares, ¿sí? A nivel de los ojos. Inicio de fotofobia que luego puede llevar a xeroftalmía, que es el síntoma común en la ceguera nocturna. Xeroftalmía básicamente empieza con esa sequedad de los ojos, ¿sí? Vamos teniendo poco líquido lubricante, esto lleva a generar molestias, entonces la carencia de vitamina A puede manifestarse con esto. Y esto obviamente si se mantiene, si es crónico, si se deja pasar, si no se da la cantidad de vitamina A que necesita, puede llevar a una queratomalacia o a una ya nictalopatía, que sería la ceguera nocturna, o nictalopía también se lo llama. Bueno, estas serían las consecuencias a nivel ocular, ¿sí? Y los órganos reproductores se ven afectados, pudiendo causar esterilidad. Eso también justamente comentamos, ¿cierto? Que una baja o prácticamente nula administración de vitamina A puede afectar a los órganos reproductores y tener como consecuencia esterilidad. Y por supuesto también una baja respuesta inmunitaria. Y todo está relacionado porque decíamos, la vitamina A participa en proliferación y desarrollo de células. Entonces, si eso se ve afectado, numerosos factores se ven afectados. Y vemos aquí que tenemos como consecuencia esta, o sea, se manifiesta de esta manera. Fíjense, se cae el pelo, ¿sí? Hay erupciones a nivel de la piel, fíjense en la boca también aparecen lesiones, en las uñas, la piel de las manos, de los pies, se seca, se rompe, se descascara, y esto es un símbolo, un signo de que puede haber una necesidad de vitamina A. Fíjense, inicio ya de alopecia también. Entonces,
Es importante la vitamina A, debemos consumir alimentos que contengan vitamina A en una cantidad necesaria, ¿sí? ¿Y por qué yo les digo alimentos, alimentos, alimentos? Porque estos alimentos tienen variados compuestos. No es lo mismo consumir una pastilla, una píldora de vitamina, que consumir una fruta, consumir un mango, consumir una mandarina, ¿sí? Tangerina, le dicen ustedes, un mishirika, creo que también le dicen. Entonces, esos compuestos, esas frutas son mucho más eh, agradables a la boca, al sabor, y contiene vitamina C, contiene vitamina A, contiene fibra, carbohidratos, lípidos, todo lo que podamos estar necesitando de manera más natural y mucho más rico, ¿sí? Más agradable para nuestro consumo. Eh, ¿Qué más? Entonces serían, digamos, falta de vitamina A se manifiesta entonces a nivel, digamos, a nivel de la piel, ¿sí? La epidermis, y también tenemos las manifestaciones de carencia de vitamina A nivel ocular. Justamente aquí vemos la xeroftalmia, ¿sí? Que ya es esa sequedad de los ojos. Hay incluso recetan esas gotitas para poder lubricar más, pero como digo, no es solo exclusivamente vitamina A, hay que ver el contexto, hay que ver qué es lo que está pasando con este paciente. Puede haber otra necesidad que está llevando a esta resequedad. Entonces, es una posible causa, ¿sí? La carencia de vitamina A. Y ya la queratomalacia sería ya esta, eh, digamos que ya va quedando duro, ¿sí? Se va solidificando, se podría decir, ¿sí? Ya a nivel de la retina, ¿sí? Y aquí vemos a la derecha puntos de Vitot. Estos puntos de Vitot son, digamos, características, ven como estrías o como pequeños depósitos, serían úlceras que están en la córnea del ojo. Y ven, esto por ejemplo yo creo que ustedes pueden dar o irán a dar en histología, por ejemplo, o aquellos que en la parte de oftalmología quieran también ver, van a ver estos puntos de Vitot. Esto es característico de la carencia de vitamina A y se manifiesta entonces a nivel ocular. ¿Sí? Hay ceguera nocturna o nictalopatía, nictalopía también se lo conoce, y puede llevar entonces a esto. Esto ya serían consecuencias graves, ¿sí? Consecuencias graves de una carencia crónica de vitamina A. Obviamente que si nosotros empezamos y tenemos la piel seca, seca un poquito el pelo, aumentamos nuestro consumo de alimentos que tengan vitamina A, esto puede mejorar, ¿sí? Y nos hidratamos más, esto se puede recuperar. Entonces, si nosotros damos lo bueno de una carencia de vitamina es que si nosotros damos la vitamina, esto retrocede, ¿sí? A no ser de que sea ya un periodo muy prolongado de tiempo de carencia y esa consecuencia o ese efecto de la vitaminosis ya no se pueda retroceder, como podría ser, por ejemplo, este de la ceguera, ¿sí? Esto sí ya es un poquito más grave. Bueno, vamos a comenzar o vamos a continuar con nuestra vitamina D. Voy a mirar si no tengo. No tengo mensajitos, entonces continuamos. Ya falta poquito para terminar. Pasa volando el tiempo, mi Dios. Bueno, vitamina D, ¿sí? Otro nombre, calciferol, más conocido como calciferol o colecalciferol también se lo conoce. Y también vitamina antirraquítica. Vitamina antirraquítica justamente porque evita un, eh, una enfermedad muy conocida que es el raquitismo, ¿sí? El raquitismo, entonces, vamos a ver cómo se manifiesta. Pero, referente a la vitamina D o calciferol, existen dos vitámeros, ¿sí? Un ratito, tengo mensajes. Profe, calambres.
Calambres, ese tiene que ver más con otra vitamina. Te- como hablan los autores, siempre es mejor lo natural, es cierto. Entonces, ¿qué más? Bebidas etílicas dejan el cuerpo vulnerable a las energías de baja vibración. Energías de baja vibración. Ahí yo no sé qué tiene que ver con vitaminas, pero bueno, es así. Ay, meu Dios. Bueno, cuando hablamos de calambres, podemos hablar de falta de algunas vitaminas, puede ser también algunos minerales como el potasio, podemos hablar también de vitamina B, la tiamina, por ejemplo. Entonces, hay algunas vitaminas. Específicamente la vitamina A no tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Gracias, Priscila, por tu pregunta. Ok, vamos. Continuamos. Ya falta poquito. Vitamina D. Esta parte de la vitamina D yo creo que les va a gustar también. Es un poquito interesante, ¿sí? Así como la vitamina A es súper interesante y es difícil, tiene mucha información acerca de la vitamina A. Entonces yo traté de hacer bien cortito. La vitamina D, entonces tenemos dos vitámeros estructuralmente diferentes, cumplen la misma función. Tenemos el D2 o el ergocalciferol, que es la vitamina D de origen vegetal, y tenemos al D3, que es el colecalciferol, que es ya propio de tejidos animales. Estructuralmente, ahí vemos, ¿sí? Las dos moléculas de vitamina D tienen una diferencia, vemos aquí, falta un radical, aquí falta un doble enlace, entonces esas serían las pequeñas diferencias que hay de manera de estructura en estas dos vitaminas, pero cumplen la misma función. Cuando hablamos de provitaminas, existen el ergosterol, que es la provitamina D2, y el 7-deshidrocolesterol, que es la provitamina del D3. El 7-deshidrocolesterol, ¿se acuerdan que ya nombramos? Hablamos cuando estábamos estudiando lípidos. El 7-deshidrocolesterol viene ¿de dónde? Del colesterol. Entonces, este compuesto nosotros metabolizamos y obtenemos a la provitamina. Esta provitamina otra vez va a sufrir un proceso químico, un proceso metabólico, donde va a sufrir una transformación y convertirse en la vitamina D que nosotros conocemos, que sería el colecalciferol. Su nombre ya viene, dice cole de colesterol. Colecalciferol entonces es propio de tejidos animales. ¿Y cómo ocurre esto? Se convierte, estas provitaminas se convierten en la vitamina respectiva cuando se lo somete a la radiación de luz solar. Es un proceso de fotólisis no enzimática que produce apertura del anillo ciclopentano perhidrofenantreno. Así se llama. No se preocupen con ese nombre, por favor. Yo no voy a preguntar este nombre. Así se llama y ahí vamos a ver cuál es esa estructura que va a sufrir esa modificación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Dice, es un proceso de fotólisis. ¿Sí? Fotólisis. Estamos rompiendo, vamos a quebrar una estructura, ¿sí? Gracias a la luz, ¿sí? Fotólisis. Por eso es que necesitamos salir, exponernos a la luz del sol. Cuando hay gente que dice, vamos a la playa o vamos a sintetizar vitamina D, vamos a producir vitamina D, lo que hacemos es metabolizar, efectivamente. Entonces, salimos al sol, nos exponemos al sol y esa radiación produce a nivel de la piel un proceso de fotolisis. Hay una quiebra de estas provitaminas que no es posible realizarla con enzimas. ¿Qué dice aquí? Fotólisis no enzimática. No hay una enzima que pueda realizar esto. Cuando vimos a los carotenos, ¿sí? Decíamos que había una enzima. Esa enzima rompía el caroteno y obteníamos vitamina A, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las provitaminas, de la provitamina D específicamente, no hay una enzima que lo transforme. Necesitamos exponernos a la luz del sol. Salir a caminar, ir al supermercado a comprar algo, sacar al perro a caminar, limpiar el patio de la casa. Esas pequeñas exposiciones a la luz del sol hace que nuestro cuerpo ya esté
metabolizando y creando vitamina D, ¿sí? Entonces, no hace falta que salgan al mediodía y estén ahí por 2 horas, ese sol fuerte, no, no es así. Pequeñas exposiciones, 10 minutos, un rato a la mañana, otra vez a la tarde, en 10, 15 minutos, eso diariamente ya está favoreciendo a nuestro propio metabolismo de vitamina D. ¿Y cómo ocurre esto? Decíamos, acá tenemos a nuestra provitamina D, ¿sí? El 7 de hidrocolesterol proveniente del colesterol, y esta provitamina cuando se somete a la luz solar, ¿qué ocurre entonces? Un proceso de fotolisis. ¿De cuál? Del anillo ciclopentano per hidrofenantreno. Aquí vamos a romper, ¿se dan cuenta? Aquí está faltando el enlace. Entonces se rompe ese anillo y se transforma, ocurre una modificación, ¿sí? Aquí vemos que ese anillo ya no es un anillo, se rompió y se modificó, se transformó. Entonces se metabolizó la provitamina D3 y se obtiene a la vitamina D3 o colecalciferol, así se llama. Esto es entonces lo que nosotros hacemos. Y, digamos, sin saber qué estamos haciendo, de manera involuntaria, nosotros exponemos al sol o ni siquiera hace falta salir al sol si ustedes están afuera y la resolana, el reflejo de la luz, ya está también ayudando. Por eso siempre se dice a los niños exponerles a la luz del sol, que salgan a jugar afuera, que caminen, y eso va a ayudar muchísimo a su eh, síntesis, a su metabolismo de vitamina D. Necesidades diarias. Como el organismo sintetiza la provitamina, es difícil establecer con exactitud el requerimiento normal del ser humano, pero se recomienda una ingesta diaria de entre 5 a 10 microgramos de vitamina D. Microgramos. 5 microgramos, 10 microgramos es suficiente, digamos, de consumir de manera exógena. Pero si nosotros estamos exponiéndonos a la luz del sol de vez en cuando, ni siquiera es necesario, porque ya tenemos ese proceso cumplido en nuestro organismo, ¿sí? La absorción. Se absorben en el intestino delgado en presencia de bilis para asegurar la adecuada digestión y absorción de grasas. Recuerden, vitamina D es liposoluble. Por lo tanto, para poder ser absorbido de manera eficiente, para poder tener la vitamina D que estamos dando de manera exógena, necesitamos que haya una buena cantidad de bilis, ¿sí? El exceso de la vitamina D, justamente de lo que consumimos de manera exógena, se almacena en el hígado y en menor proporción en el tejido adiposo. La vitamina D como tal no posee actividad biológica y debe activarse por el metabolismo para funcionar como una hormona. ¿Recuerdan su función? Es parecido a una hormona. Es permitir la absorción adecuada de calcio. Entonces, la vitamina D no es una hormona, ya me dijeron también, profesora, la vitamina D es una hormona, un hormonio. No, es una vitamina, pero que sufre otra vez una transformación y tiene un efecto de ayudar, de favorecer a la absorción de calcio en los huesos, en los dientes también. Entonces, no es una hormona. Fíjense, aquí tenemos a la derecha un resumen también de lo que ocurre. Por supuesto, el proceso metabólico, la ruta metabólica de cómo ocurre, cuál es la enzima que participa, cuáles son los metabolitos, ustedes ya van a ver en Bioquímica 2. Bioquímica 2 es todo acerca de rutas metabólicas. Entonces nosotros ahora vamos a ver, digamos, de manera general para que ustedes puedan comprender más adelante en Bioquímica 2. Entonces, ¿qué ocurre? Decimos en la piel, ocurre justamente que la provitamina, aquí como vemos, que es el 7-hidrocolesterol, se transforma a colecalciferol gracias a la luz del sol, y de esta manera va al hígado. El hígado
continúa este proceso de metabolismo, nuestro laboratorio personal, el hígado lo transforma, ¿sí? A25 hidroxivitamina D3, que es el compuesto que sale y va al riñón, continúa su metabolismo y obtenemos ya el compuesto activo, que es el 1,25 dihidroxivitamina D3. Este, sí, ya es el que regula los niveles de calcio en el hueso, ¿sí? O en el cuerpo, en el hueso, en los dientes, en donde es necesario. Entonces, de esta manera actúa nuestra vitamina D. ¿Dónde lo obtenemos? Lo obtenemos en alimentos de origen animal, básicamente, mayormente, ¿sí? Sardinas, pescados como el atún bonito. Tenemos una variedad de quesos, podemos obtener vitamina D, la margarina también, champiñones, este no es de origen animal, pero como ustedes ven en la mayoría, ¿sí? Los huevos, la leche, el yogur, todos estos alimentos tienen entonces una buena cantidad de vitamina D. Cuando nosotros consumimos leche, huevo, ya estamos consumiendo de manera exógena nuestra vitamina D, que necesitamos en cantidad mínima, ¿cierto? Ínfima. Recuerden, vitamina A, 1 miligramo y vitamina D, 5 microgramos. 1000 prácticamente de diferencia. Bueno, efectos tóxicos. Así como las demás vitaminas liposolubles, se almacenan en el organismo. Y nosotros tenemos la capacidad de guardar esta vitamina D. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Entonces puede producir hipervitaminosis, exceso de vitamina, cuando se administra en cantidades exageradas. ¿Sí? Si nuestro cuerpo ya produce, no es necesario dar un extra. ¿Y esto puede llevar a qué? Falta de apetito, náuseas, aumento de la diuresis, sed. Eso es, digamos, leve. Ahí puede observarse niveles de calcio y fósforo en orina aumentados y puede incluso llegar a producirse calcificaciones en huesos blandos por un exceso de vitamina D, por ejemplo, en el pulmón o en el riñón. Entonces, los efectos tóxicos hay que tener en cuenta que pueden producirse por causa de exceso de vitaminas, ¿sí? Efectos tóxicos. Entonces, consumir extra, hay que tener cuidado con lo que se consume de afuera. Y el otro lado, el opuesto, a vitaminosis, carencia prácticamente nula entonces de cantidad de vitamina D, puede llevar en niños a sufrir de raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? Es una patología donde se observa retardo en el crecimiento y las deformidades esqueléticas, justamente por esta falta de estímulo en la fijación de calcio en los huesos. ¿Y por qué puede llevar a esto? Por una falta de exposición al sol mayormente. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, en países donde la contaminación ambiental es tan grande que la cantidad de los rayos del sol es mínima, no llega de manera eficiente, puede llevar entonces a una carencia de vitamina D por falta de exposición al sol. También, digamos, hacia los extremos, hacia los polos, lugares donde el día es muy corto, la noche es muy larga, puede llevar entonces a que se desarrolle raquitismo en niños. Entonces, básicamente ocurre por falta de exposición al sol. Puede también deberse a otros, ¿sí? La osteomalacia en adultos, ablandamiento de los huesos por desmineralización. Ese es un síntoma. A mí se me había comentado una persona, se me acercó y me dijo, profesora, yo tengo deficiencia de vitamina D. ¿Sí? Y esto se desarrolló, se desencadenó a causa de una falta de exposición al sol. ¿Por qué? Porque esta persona trabajaba de noche, por mucho tiempo trabajó en el turno de la noche. ¿Qué hacía? Trabajaba, estaba despierta de noche, al día siguiente esta persona dormía, ¿sí? Cuando era de día dormía o estudiaba o se quedaba básicamente en la casa, su nivel de exposición al sol prácticamente era nulo
y esto llevó a que ella empiece a desarrollar, a que esta persona empiece a desarrollar síntomas y se hicieron, digamos, la dosificación, a ver cuánto tenía de vitamina D y era prácticamente nulo, ¿sí? Su propia síntesis ya no tenía. Esta, me imagino, continuará consumiendo sus suplementos de vitamina D y la indicación es que cualquier hora del día una exposición al sol para estimular a que su organismo vuelva a recuperar esa capacidad de metabolizar la vitamina D, ¿sí? Bueno, así. ¿Qué más? Efecto de la carencia de vitamina D, como dijimos, puede llegar a causar raquitismo. Ustedes se fijan aquí en la imagen de la izquierda, una imagen donde muestra un hueso sano, ¿sí? La forma de este hueso también se mantiene normal. Cuando existe raquitismo, ya se ve que existe una descalcificación, una desmineralización, lo cual eso lleva también, por supuesto, a una deformación de este hueso, ¿sí? Porque a medida que va creciendo, la persona también aumenta en su masa muscular y este hueso que es débil ya va a ir sufriendo deformaciones a causa de esto, ¿sí? Justamente es aquí donde vemos cómo se manifiesta. Fíjense, bebés chiquititos en la imagen de la izquierda ya están presentando esta deformación en sus huesitos, aquí, ¿cierto? Aquí. Entonces, no es un hueso normal en ese sentido, ya está teniendo muy marcada la deformación y esto es a causa de un defecto, una carencia de vitamina D. Y cuando eso avanza más, incluso fíjense, el retardo en el crecimiento, prácticamente ese hueso no se desarrolla y hay entonces esta consecuencia, no crece el niño de manera correcta, hay estas deformaciones que vemos aquí, ¿sí? En la estructura de este individuo, de este niño, y es muy, muy evidente. Entonces, esto es a causa de una baja exposición al sol o una carencia de vitamina D, básicamente, ¿sí? Entonces, esto es uno, digamos, de los efectos más evidentes de la carencia de vitamina D. Obviamente, hay otros. Se dice que lleva mínimamente al cansancio, osteoporosis, ustedes saben, debilidad, incluso está relacionado con la presencia de cáncer, de esclerosis múltiple, o sea, hay diferentes, ¿sí? Posibles consecuencias que estén relacionados con la carencia de la vitamina D. Y ya llegamos otra vez a la hora, muy rápido. Como se dieron cuenta, apenas pudimos ver 2 vitaminas dentro de esta unidad. Entonces, ustedes ya tienen el slide completo, pueden ir mirando más, pueden ir investigando más. El tema de vitaminas es muy interesante. Entonces, vamos a continuar nuestra clase en la semana que viene, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen preguntas, a ver, aquí hay más preguntas. Espero que sean preguntas. Ok, ya me están colocando sus nombres. Gracias, Victoria, por la presencia. Gracias a todos por participar. Gracias, Joana. Voy a colocar la lista, entonces, colóquenme su nombre completo. No es necesario que me coloquen tercero A, tercero B, CD3, CD2, no es necesario. Solamente su nombre, porque yo hago una lista de lo que, de la presencia de hoy. Y hoy es tercero A, CD3. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias, Adrieni. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense.